Bien, vamos a hacer el punto 13, ¿sí? En donde este problema tiene una ventaja, ¿sí? Lo voy a leer. Un arquero que se encuentra a 2,5 metros de altura, ¿no? Lanza una flecha en dirección vertical y hacia arriba, teniendo una trayectoria parabólica, ¿no? Y nos dice cuya función es dt, lo anoto acá, eso lo anoto, dt, esto es distancia en función del tiempo, se lee de esa manera, ¿sí? Siempre todo lo que leemos sería de esa forma cuando se nos presenta así, ¿no? Distancia en función del tiempo es igual a menos 8t al cuadrado más 8t más 2,5. Profe, ¿cómo sabe que d es distancia y t es tiempo? Bueno, porque me lo está diciendo el enunciado después. Me dice justamente que la d representa la distancia y la t el tiempo en segundos. Es importante eso, ¿no? Porque no es lo mismo en minutos, en horas, ¿sí? La distancia lo mismo. Esto está en metros. No es lo mismo trabajar en centímetros, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la ventaja que tiene este problema es que a nosotros ya nos da la función, esta expresión, ¿sí? En la anterior la tuvimos que buscar nosotros. Acá ya nos da esta expresión y es importante leer y saber qué significa esa expresión, ¿sí? Justamente me lo está diciendo, es la distancia en función del tiempo. La distancia que recorre la flecha, ¿sí? En función del tiempo que haya transcurrido, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué distancia se encuentra la flecha al cabo de, qué sé yo, 5 segundos, por ejemplo? ¿Cómo hago para saberlo? Y acá está la expresión. Acá está la función, esta ecuación que me va a decir, bueno, vos querés saber a qué distancia se encontraba al cabo de 5 segundos, reemplaza el 5 acá y acá, en el tiempo. Y ya está, ya vas a saber a qué distancia se encontraba. Lo querés saber al cabo de un segundo, reemplazá por 1 acá y acá y ya lo vas a saber. Porque eso es lo que significa esta función, esta expresión. Entonces, ahora vamos con las preguntas, ¿no? Y nos dice, ¿cuánto tardó la flecha en caer al suelo? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo sé yo cuánto tiempo tardó la flecha en caer al suelo? Tengo que utilizar esta expresión a mi favor, ¿no? Me está dando esta función, entonces la utilizamos a nuestro favor. Y mi pregunta es, ¿cuál es la distancia que tiene la flecha al caer al suelo? Porque, a ver, vamos a representar esto de forma medio así nomás, ¿no? Después lo vamos a hacer bien al grafiquito. Pero lo que está sucediendo es esto, ¿no? Acá está nuestro arquero, tira la flecha en dirección vertical hacia arriba, en donde la función claramente sigue una trayectoria parabólica, que sería así. Esto es lo que pasa, ¿sí? Y acá está a 2,5 metros de altura con respecto a nuestro piso, ¿no? Este vendría a ser el piso. Y nuestra pregunta es, ¿cuál es el tiempo que tardó la flecha en caer al suelo? ¿No? Entonces, acá mi pregunta es, ¿qué distancia tiene la flecha acá? ¿No? El arquero se encontraba a 2,5 metros con respecto al piso. Si la flecha ya está en el piso, ¿cuál es la distancia de la flecha? 0. ¿No? Entonces, acá lo que tendríamos que hacer nosotros es analizar y ver cuando la distancia de la flecha es 0. Y yo acá tengo una expresión y voy a utilizarla a mi favor, como dije antes. Esto es la distancia respecto al tiempo, ¿no? Pero la distancia, y yo tengo que averiguar cuando esa distancia es 0. ¿Sí? Cuando la distancia de la flecha es 0, averiguar, trabajar esta ecuación, ¿sí? Y ver qué valor debe tomar la t para que yo al reemplazarla acá, y acá obviamente, me dé 0. ¿Sí? Entonces cuando yo encuentro el tiempo en que la flecha tiene una distancia 0, significa que encontré el tiempo en el que la flecha ya está en el suelo, ¿no? Porque cuando está en el suelo vale 0. Espero que se haya entendido esa parte. Bueno, pero acá tenemos un problema. No podemos despejar la t de
la forma que estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Porque esto es una ecuación, ¿no? Y uno una ecuación la resuelve siempre despejando la letra X, en este caso la T. Pero el inconveniente es que tengo dos letras que está bien, son iguales, pero representan cosas distintas. Yo no puedo sumar o restar este 8 con este otro 8. Porque las letras, ¿sí? Los términos en realidad, no son semejantes. Esta t está siendo elevado a la 1, esta t al cuadrado, yo no puedo sumar o restar esos términos, no son semejantes, ¿sí? Entonces, acá tenemos un problema. Pero, que no cunde el púnico, nosotros vimos una forma de resolver estas ecuaciones cuadráticas, ¿no? Utilizando la fórmula resolvente. Fórmula resolvente. Esta formulita nos permitía resolver estas ecuaciones cuadráticas, hallar los valores de x o en este caso de t, pero para aplicarla tiene que estar la ecuación o la expresión cuadrática igualada a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esta fórmula resolvente, ¿sí? Con ella lo que hacíamos era encontrar las raíces, no sé si se acordarán de eso. Las raíces son los numeritos en donde mi gráfico, ¿sí? Corta el eje X. Y cuando corta el eje X, el valor de Y siempre era 0, ¿se acuerdan de eso? Entonces por eso, para aplicar siempre la fórmula resolvente, tiene que estar la ecuación cuadrática igualada a 0. En este caso ya lo está, buenísimo. Entonces paso a aplicarla. Primero tenía que identificar mis letras A, B y C. La letra A era el numerito que estaba acompañando a la X, o en este caso la T de mayor grado, es decir, el que está elevado a la 2. Y en este caso es el menos 8, entonces anoto, menos 8. La B era el numerito que estaba acompañando a la X, que está elevado a la 1, en este caso a la T, el término lineal que se le decía. En este caso es el 8. Y el C era el término independiente, el número que estaba solito, ¿no? Que en este caso es 2,5. Y nuestra fórmula resolvente, lo anotamos acá, ¿se acuerdan que era x sub 1 y x sub 2? Pero bueno, acá yo no tengo x, tengo t. Entonces le voy a poner t sub 1 y t sub 2. ¿Sí? Igual. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Sí? Y ahora lo que nosotros teníamos que hacer era ir reemplazando, ¿sí?, estas letras por sus valores correspondientes, ¿no? En donde yo veo una B, reemplazar por este 8 positivo. En donde veo una A, reemplazar por ese menos 8. En donde veo una C, por el 2,5. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar todo, hacer los cálculos, ¿sí? Y les voy a escribir el resultado. Le voy a poner stop al video si salteamos esa parte, que simplemente es reemplazar y hacer esos cálculos, ¿sí? Bien, acá ya reemplacé, ¿sí? Hice las cuentas con la calculadora. Lo de acá adentro me dio 144. Sabemos que la raíz cuadrada de 144 es 12, ¿no? 2 por menos 8, menos 16. Siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando reemplazamos estas letras, ¿sí? Con sus números correspondientes. Tener cuidado con los signos, ¿sí? Siempre acordarse de colocar los signos y poner los paréntesis, ¿sí? Siempre importante. Bien, recordemos que teníamos un más menos, ¿sí? Eso significa que teníamos dos resultados posibles, uno cuando está sumando y otro cuando está restando, y llegué a estos dos resultados, ¿no? Recordemos que estamos hablando de t, la variable t, que representa el tiempo en segundos. Este es menos 0,25 y este 1,25 es el tiempo en segundos. Y ahora mi pregunta es, viendo este pequeño garabato que dice acá arriba, y viendo ustedes estos dos resultados, ¿cuál me dicen que tiene sentido? ¿El menos 0,25 segundos o el 1,25 segundos? Y yo pienso y digo, pero a ver, el tiempo negativo, qué raro. Entonces, claramente, este resultado los descartamos. ¿Está mal? ¿Hicimos algo mal de todo esto? No. Recordemos que esto representa una parábola
¿sí? Y si nosotros siguiéramos la parábola, acá corta, ¿no? La parábola al eje X. Pero yo no me guío. Yo no voy a tomar en cuenta este cuadrante de los ejes cartesianos porque ahí están los números negativos. Y yo le tengo que dar sentido a mi problema. Si estoy hablando de distancia en función del tiempo, no puede haber distancia y tiempo negativo. Entonces yo no puedo trabajar con esos cuadrantes. No puedo trabajar ni acá, ni acá, ni acá. Tengo que guiarme y enfocarme en el primer cuadrante, en donde todo está positivo y tiene sentido. ¿Sí? Si yo le dijera grafiquen esta función, marquen sus raíces, su vértice y eso, sin darles este problema, ahora sí, este es un resultado totalmente válido, tendremos que marcarlo, ¿sí? Graficar, pero este es un problema en donde tenemos que darle sentido a lo que leemos, ¿sí? Entonces, este menos 0,25 no tiene sentido. Y este 1,25, ¿qué me está queriendo decir? Bueno, que cuando pase un segundo con 25... ¿sí? Lo que va a suceder es que la flecha va a caer al suelo, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Al cabo de un segundo con 25, un poquito más de un segundo, la flecha cae al suelo. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? No nos vamos a gastar el tiempo en pasando al sistema sexagesimal y eso, porque recordemos que el tiempo es en base al sistema sexagesimal, no va de 60 en 60. No vamos a perder tiempo en eso y directamente decimos que tardó un segundo con 25, ¿sí? Un poquito más de un segundo. Y listo, ya contestamos la pregunta, espero que se haya entendido. Luego nos preguntan, ¿cuál es la altura máxima que alcanzó la flecha y en qué tiempo? Yo viendo este garabato me sirve para eso, para darme cuenta de algunas cosas. Me dice la altura máxima es esto, ¿no? Y ustedes recordarán que este puntito, ¿sí? Cuando la parábola viene de una forma y después de repente cambia, a eso le llamábamos el vértice de la parábola, ¿no? Cuando viene así, yendo para arriba, y llega un momento que baja. En ese que sube y después baja, o que de bajar sube de repente, ese procedimiento, eso que sucede ahí, se formaba un punto y ese punto era el vértice, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto cómo obtener el vértice de una parábola y era de la siguiente forma. Nosotros recordemos que el vértice, como acabo de decir, es un punto y como es un punto, tiene el primer elemento con respecto al eje X y el segundo con respecto al eje Y. Acá le tenemos que dar sentido, no está ni la X ni la Y. Y mi pregunta es, ¿la distancia es la variable independiente o dependiente? ¿La t es la variable dependiente o independiente? Y acá es en donde decimos que, mirá, a ver, ¿cuál es la que depende de la otra? Yo creo que la variable dependiente es la más sencilla de analizar y darse cuenta si es o no. ¿Cuál es la que depende de la otra? ¿La distancia depende del tiempo o el tiempo de la distancia? Y acá mismo me lo está diciendo, la distancia va a depender totalmente del tiempo en el que la flecha esté en el aire, por así decirlo. Entonces, mi variable d es la dependiente, mientras que el tiempo es la independiente, ¿sí? Entonces, bueno, acá va a estar el tiempo y acá la distancia, ¿no? Bien, entonces yo tengo que recordar cómo obtener el t del vértice y el d del vértice, ¿no? El t del vértice se obtenía aplicando una formulita que era menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Y simplemente tenemos que reemplazar, recordando que la b es un 8 y la a menos 8. Cuidado con los signos. b era 8 menos 8 sobre 2 por la a, que era menos 8. Bueno. T del vértice... menos 8 queda igual. 2 por menos 8, ¿cuánto me da? Menos 16. Y ahora tengo menos dividido menos, esto me queda positivo. Y 8 dividido 16 es 0,5. ¿Qué acabo de encontrar? ¿Qué acabo de encontrar? El t del vértice. Voy a mi garabatito de acá arriba y acabo de encontrar el tiempo, ¿sí?
en el que la flecha está en su punto máximo, que después empieza a caer ya, ¿no? Y ahora lo que yo tengo que encontrar es la distancia a la que se encontraba. Entonces ya tengo que el valor es 0,5 y para encontrar la distancia en la que se encontraba al cabo de 0,5 segundos, simplemente lo que tengo que hacer es voy a mi función y reemplazo ese 0,5 en donde está la t, ¿no? Que es como decía yo al principio, si quiero averiguar la distancia en la que se encuentra la flecha al cabo de determinado tiempo, lo que hago es reemplazar ese tiempo en mi función y ya está. Menos 8 por 0,5 al cuadrado. No se olviden de este cuadrado, por lo general siempre se lo olvidan, traten de no olvidarse. Y ahora vuelco todo esto en mi calculadora, hago menos 8 por 0,5 al cuadrado, más 8 por 0,5, más 2,5, y esto me da 9 medios. 9 dividido 2 es 4,5, ¿no? 4,5, ¿qué? Estamos hablando de distancia y a nosotros el problema nos aclaró, esto es distancia en metros. Entonces, ¿cuál es la altura máxima que alcanzó la flecha? 4,5 metros. ¿En qué tiempo lo hizo? En 0,5. ¿Sí? Este problema era para ir repasando esas pequeñas cosas, ¿no? Este concepto de vértices, ¿sí? Acordarse la fórmula resolvente, las raíces, ¿no? Después nos pregunta la altura al cabo de un segundo. Ah, bueno, este es más sencillo porque va directo al grano, ¿no? Nos dice cuál es la altura que alcanzó al cabo de un segundo. Y yo para saber eso, lo que simplemente hago es, en mi función, ahora en vez de reemplazar por 0,5, reemplazo por 1. Porque me está pidiendo cuál es la distancia que alcanzó al cabo de un segundo. Listo, sencillo, reemplazo ese 1 acá. Y haciendo cuentas, 1 al cuadrado 1, menos 8 por 1, menos 8, 8 por 1, 8, y menos 8 más 8 te da 0. Y 0 más 2,5, 2,5. Estamos hablando de metros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura que alcanzó la flecha al cabo de un segundo? 2,5 metros. Se encontraba a la misma distancia, al cabo de un segundo se encontraba a la misma distancia que el arquero, ¿no? Si queremos pensarlo de esa manera. Y por último, nos dice, ¿la flecha llegó a los 5 metros? Y acá tenemos que pensarlo lógicamente, ¿no? Acabamos de ver que la altura máxima que alcanza es 4,5 metros. Lo acabamos de ver en el problema anterior. Entonces, veo esa pregunta y me dice, ¿la flecha llegó a los 5 metros? Y la verdad es que no. Yo acabo de ver acá que la altura máxima a la que llega es 4,5 al cabo de 0,5 segundos. Entonces no llega a los 5 metros, podríamos decir por esto mismo, ¿sí? Porque la altura máxima es 4,5. Y por último nos pide graficar, es decir, volcar todo esto que acabamos de hacer acá, la raíz, en realidad solamente la raíz, esta no, esta raíz, marcar ese puntito, el vértice, y ya con eso poder armar nuestro grafiquito. Sabemos que también, con respecto al eje Y, a la distancia, ¿no? Sabemos que parte de 2,5 metros. Nos lo dice el mismo problema y lo podemos ver acá. Recuerden que la ordenada al origen era el numerito que estaba solito. Siempre, ¿no? Que es en donde mi grafiquito corta el eje Y. En este caso a la distancia. Le voy a poner stop y hago los ejes. Bien, acá hice mis ejes cartesianos, ¿sí? Recuerden que la variable independiente era la t, que corresponde al eje X, y la distancia, la variable dependiente, ¿no? La que depende de la otra, que va sobre el eje Y, ¿sí? Bueno, acá como son valores muy pequeños, se habrán dado cuenta, fui con respecto al eje T, al eje X, de 0,25 a 0,25 cada dos cuadraditos, ¿sí? Es decir, 0,25 más 0,25 es 0,5, a este 0,25 vamos a 0,75, ¿no? Así voy. Y acá voy de 0,5 en 0,5, ¿sí? Tomo estos valores pequeños y cada dos cuadraditos para que el dibujito, lo que haga, me salga más prolijito y no esté todo tan pegado, ¿sí? Solo por eso. Entonces, bien, yo acá arranqué la hoja para tener los datos, ¿sí? Recordemos que
la flecha va a caer al cabo de 1,25 segundos. Entonces voy a mis ejes y marco ahí mi puntito. La flecha va a caer ahí, no va a seguir más, ¿sí? La otra raíz era menos 0,25, pero como este es un problema de distancia, ¿sí? En función del tiempo tengo que darle sentido, no puedo irme a los negativos. Entonces sigo. La altura máxima dijimos que era 4,5, va a ser acá, al cabo de 0,5 segundos. Acá marco mi puntito. Esta va a ser la altura máxima. Y fíjense, tomé valores muy pequeños y van a ver que va a quedar de todas formas un poco pegadito todo. Esa va a ser la altura máxima de la flecha. Y recordemos que el arquero, ¿sí?, dispara esa flecha a los 2,5 metros de altura con respecto al piso. Y ahí tengo mis puntitos. ¿Y cómo va a ser esta parábola? Yo ya me la puedo imaginar, ¿sí? Y va a tener esta forma. Lo hacemos a mano, ¿sí? Ni con regla ni nada por el estilo. Siempre la función cuadrática es a mano. Esperen, sepan disculpar que no soy dibujante, soy muy malo dibujando. Ahí más o menos. Esto que estoy haciendo no se tendría que hacer, es todo de una. Pero como yo soy malo, si yo lo hago todo de una va a ser un desastre. Entonces tengo que guiarme de esta manera. Ahí va. Ahí sí, yo creo que no quedó tan mal. Y esto va a ser el recorrido de la flecha, ¿sí? Arranca a los 2,5 metros, ¿sí?, que es de donde dispara el arquero, llegando a una altura máxima de 4,5 metros al cabo de 0,5 segundos. Y después, obviamente, la flecha llega a un punto que cae, ¿no? Y empieza a caer, a caer, a caer, a caer, y al cabo de 1 segundo con 25 va a caer al suelo, va a caer al piso, ¿sí? La distancia va a ser 0. Así que bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido este problema, que recuerden un poco lo que era función cuadrática, cómo obtener algunos datos, las raíces, etc. Y bueno, cualquier duda que tengan con respecto a este video o a los anteriores, me lo hacen saber en Classroom, ¿sí? Sin miedo, no tengan vergüenza ni nada, me pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Hasta luego.